tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis que quiero dedicarlos al tema de la meritocracia. Esta palabra, este concepto que es repetido constantemente por corifeos, por políticos, por empresarios de la derecha, no solamente mexicana, sino también internacional, y que tiene un fondo de verdad perverso. La idea de que la sociedad debe reconocer y retribuir a sus miembros en virtud de sus méritos es bastante sencilla, sugerente e intuitiva, y por eso se ha instalado tan fácilmente en nuestro sentido común, pero también por eso se ha convertido en un instrumento ideológico muy útil, extremadamente útil para legitimar el status quo. El principio meritocrático es muy simple, ¿no? A cada quien según su esfuerzo y talento. Así de claro. De acuerdo con esta máxima, los recursos sociales, como la riqueza, como el ingreso, deben repartirse entre la población en función completamente de sus méritos. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que, por ejemplo, una persona tiene derecho a recibir un mejor salario si dedica mayor tiempo a su empleo o si su trabajo es particularmente exigente o valioso. Por el contrario, según este mismo principio, es justo que se asigne una menor remuneración a una persona con una jornada laboral más corta o que realiza tareas menos demandantes o con menor eficiencia. Hasta aquí podríamos pensar que una sociedad regida por el mérito es justa y es eficiente. Dado que se recompensa a los mejores, se estimula el esfuerzo y la productividad, lo que termina por beneficiar al resto de la población al recibir bienes y servicios de mejor calidad. ¿Cuál es entonces el problema? ¿Cuál es entonces el problema con una sociedad meritocrática? Bueno, la respuesta en realidad es muy simple también. El mundo es mucho más complejo de lo que parece. En primer lugar, el discurso meritocrático no cuestiona la distribución inicial, es decir, da por sentado que es justo el reparto de riqueza e ingresos con lo que las personas cuentan al momento de participar en la vida social. El problema es que esto invisibiliza diversos mecanismos de acumulación que acrecientan la desigualdad. Pensemos, por ejemplo, en dos personas que emprenden un negocio. La primera cuenta con los recursos, los contactos, los privilegios fiscales heredados por su familia, mientras que la segunda tiene que invertir los ahorros de su vida o solicitar un crédito que pone en riesgo su patrimonio. Es claro que la desigualdad en los recursos iniciales es el principal factor para determinar la estabilidad y los resultados de estos proyectos. La acumulación del capital es producto de la desposesión, no del mérito. En segundo lugar, y en consonancia con lo anterior, la meritocracia delega en cada individuo la absoluta responsabilidad por sus condiciones de vida. Esto es injusto, dado que la libertad de una persona, es decir, el rango de opciones que tiene el poder para elegir, está delimitada por las instituciones, formales e informales, que estructuran el mundo del que participa. En otras palabras, nuestra libertad y por tanto nuestra responsabilidad está condicionada por la manera en que se organiza la vida social. Y en consecuencia, no somos realmente libres mientras las reglas del juego estén diseñadas para beneficiar y empoderar a unos cuantos, a costa de la dominación y el sometimiento de la inmensa mayoría. Siguiendo los estudios sobre desigualdad de Branko Milanovic, uno de los expertos mundiales, por cierto, más prestigiosos al respecto, el lugar de nacimiento explica más del 60% de la variabilidad en las rentas globales, en los salarios globales. Los niveles de salario, por ejemplo, de los distintos países son tremendamente diferentes y constituyen el principal factor para explicar la desigualdad global. Su ciudadanía y el nivel de salario de sus padres, por ejemplo, explican por sí solos más del 80% de los ingresos de una persona. El restante 20% se debe, por tanto, a otros factores sobre los que el individuo no tiene control. Género, raza, edad, suerte y a otros factores que sí puede controlar, esfuerzo o trabajo duro. La posición liberal puede justificar una desigualdad creciente y muy amplia, en la que las ganancias adicionales recaigan desproporcionadamente sobre los ricos y grupos privilegiados, siempre que se produzca alguna ganancia, aunque sea muy modesta, en los salarios de los pobres o grupos subordinados. Es el proceso convencional de legitimar el capitalismo.
No es fácil tener siempre presente esta distinción. Inspirados por el heroico ascenso de unos pocos, solemos preguntarnos qué hacer para que otros puedan tener también la capacidad de huir de las condiciones que los ahogan, si es el caso. Y en vez de reparar o subvertir esas condiciones de las que quieren huir con razón quienes las sufren, forjamos incluso cuando es el caso una política errónea que hace de la movilidad social el llamado ascensor social o expresiones afines la respuesta a la desigualdad. Pero no es eso, no es eso y no debe ser eso. Así de claro. Hay muchos ejemplos de futbolistas, de beisbolistas, de boxeadores, quienes logran salir de la pobreza gracias a su talento en estos deportes. Está el caso de Hank Aaron, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los más destacados en materia beisbolística. Por supuesto, el de Jackie Robinson también, quienes rompieron los estándares en muchas ocasiones, a pesar de ser discriminados por su color de piel. Jugadores de la talla de Hugo Sánchez, que a pesar de la discriminación que sufrió en España, la rompió completamente. Boxeadores que salieron de la nada completamente y que a base de esfuerzo, de tesón, de lucha, entrenamiento, de disciplina, cambiaron su rumbo. Pero estas no pueden ser las soluciones al problema de la desigualdad, no pueden ser las soluciones al problema del desarrollo, porque no todos tienen un talento futbolístico, porque no todos tienen un talento beisbolístico, porque no todos tienen un talento boxístico, porque no todos pueden jugar al básquetbol a nivel profesional. No puedes basar el desarrollo de estratos sociales marginados única y exclusivamente en el talento natural para una práctica deportiva. Todos deben de tener las mismas oportunidades para desarrollarse y para educarse y para asistir a la escuela sin más preocupación que los propios libros. Si ya después tienen la capacidad de elegir el deporte, eso es otra cosa. Pero a lo que me refiero es que todos deben de tener las mismas posibilidades para estudiar, para mejorar sus condiciones de vida con base en realidad, al apoyo del Estado, ese Estado que ha sido erosionado durante muchísimos años. Uno de los mejores analistas en materia de la meritocracia, como es Michael Sandel, señala que derribar barreras definitivamente es bueno. Eh, por supuesto que lo es. Nadie debería, por supuesto, ser relegado, ¿no? Por la pobreza, por su clase social, por cualquier otro prejuicio, raza, etnia, edad, orientación sexual, etcétera. Pero una buena sociedad, una sociedad que merece llamarse como tal, democrática, no meritocrática, democrática. No puede tener tan solo la premisa de escapar de las situaciones de ahogo, de pobreza, de marginación, de esta forma. Concentrarse exclusivamente o principalmente en el ascenso social. Por ejemplo, la izquierda lo ha hecho en muchas ocasiones, suele o solía incidir en sus discursos y prácticas, incluso en este punto. Contribuye muy poco a cultivar los lazos sociales y los vínculos cívicos que quiere una sociedad verdaderamente democrática, una sociedad social, una sociedad totalmente humanizada. Por eso es que la meritocracia es una enorme falacia y muchas personas se ofenden y creen que cuando la cuestionas estás minimizando el hecho de que ellos o ellas hayan trabajado muy fuerte para conseguir lo que quieren. No se trata de estas personas, se trata de las millones de personas que no tienen las mismas oportunidades. Se trata de las millones de personas que desde pequeños, desde pequeñas, han sido relegados a su suerte, han sido relegados literalmente a mendigar, así se los digo, limosnas de oportunidades, sin darles la educación correcta, la alimentación correcta, las posibilidades para competir en realidad. Hoy por hoy no podemos hablar de mérito cuando hay una sociedad tan asimétrica, cuando los de arriba tienen tanto y los de abajo tienen tan poco. Mientras no se subsanen esto, los discursos meritocráticos lo único que buscan es seguir controlando socialmente a una gran parte de la población para beneficio de la élite, para mantener ese discurso verdaderamente rapaz y verdaderamente sinvergüenza de que el que es pobre es porque quiere, de que el que no asciende es que no le echa ganas, ¿no? Del que si no creces es porque no te has esforzado lo suficiente.
Hay que acabar con ese discurso meritocrático que lo único que hace es mantener a personajes como Salinas Pliego, como Chumel Torres, como Manlio Fabio Beltrones, como muchos de sus promotores, Felipe Calderón y tantos otros más, que de verdad les gusta permear en la sociedad esa idea para que al final todo el mundo diga es que todo depende de ti mismo. No es verdad. Hay una gran cantidad de situaciones alrededor que vaya que comprometen, condicionan las capacidades y oportunidades de todos y cada uno de nosotros. Por eso como sociedad debemos de exigir siempre que haya piso parejo para todos y se atiendan las causas que originan la desigualdad. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer, y ya lo sabe, muy feliz 2025.